Durante siglos, las personas han formado vínculos entre sí como resultado de escuchar los mismos géneros musicales, ya sea a través de conciertos, componiendo, relajándose o escuchando su disco favorito. Es normal que como seres humanos nos sintamos atraídos hacia aquellos que disfrutan los mismos sonidos que nosotros o disfrutan de nuestras mismas pasiones. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo un nuevo caso. Y en esta ocasión no voy a hacer demasiada presentación, así que vamos directamente a empezar. Este es el caso de Kylie Mandadi. Nos ubicamos en Estados Unidos, más específicamente en Webster, Texas. Allí nació Kylie Anita Mandadi el día 26 de agosto de 1998. Ella asistió a las escuelas del Distrito Escolar Independiente de Clear Creek. Kylie encontró su pasión en el club de cine de la escuela y también dedicó su tiempo como voluntaria en una organización de terapia asistida por animales. Después de graduarse de la escuela secundaria, Kylie continuó su educación en la Universidad Trinity en San Antonio. Allí formó parte del equipo de porristas y también fue miembro de la hermandad de mujeres Chi Beta Epsilon. La familia de Kylie la describía como una joven hermosa tanto por dentro como por fuera. Su vida estaba llena de amor, belleza, compasión e inteligencia, y ella siempre irradiaba alegría. A principios del año 2017, con 19 años de edad, Kylie conoció a Mark Howerton. A ella él le resultó bastante atractivo, pero en ese momento Kylie estaba saliendo con otro hombre, llamado Chet Bircham. Hasta que un día Kylie y Jeff terminaron su relación en agosto de ese mismo año 2017. En octubre, Kylie y Mark comenzaron a salir juntos. Al principio su relación parecía normal, pero con el tiempo se volvió violenta. Kylie empezó a compartir con diferentes personas de su confianza que estaba viviendo con Mark diferentes situaciones conflictivas. Por ejemplo, le contó a Chet, su exnovio, que en una ocasión Mark intentó destruirle todo su dormitorio. También le confesó que Mark una vez le había golpeado la cabeza contra la ventana del lado del pasajero de su auto. Cuando recién lo conoció, Dominic, la hermana de Kylie, consideraba a Mark como un hombre amable. Pero luego Kylie comenzó a compartirle también a ella las diferentes reacciones violentas que tenía su novio. No solo Kylie le contó a su hermana sobre aquella ocasión en donde Mark había querido destruir su dormitorio, sino también le comentó sobre otro incidente en donde Mark le había intentado empujar a Kylie desde un balcón. Kylie también le expresó a Dominic que estaba experimentando mucho miedo debido a Mark. Hasta que finalmente un día Kylie decidió hablar con Mark sobre toda esta violencia que él estaba ejerciendo sobre ella. Y al parecer él le contestó que toda esa ira se debía a que él consumía muchos esteroides. Y la conversación no llegó a mucho más que a eso. De a poco, diferentes amigas de Kylie de la hermandad empezaron a notar que ella cada vez tenía más y más moretones en las piernas y en otras partes del cuerpo. Cuando le preguntaron qué era lo que había sucedido, Kylie les dijo que Mark había sido el responsable de todos esos moretones. En otro incidente, Mark le robó el celular a Kylie, es decir, se lo tomó y se lo llevó con él a su casa. En aquella ocasión, una amiga de Kylie la acompañó para que fuera a ver a Mike y recuperara su celular. Durante ese encuentro, Mike se mostró extremadamente agresivo. Incluso llegó a tomar un arma y a amenazar con utilizarla. En otra ocasión, un amigo de Kylie intentó comunicarse con ella a través de FaceTime, pero Mark respondió esta llamada y le dijo que Kylie no podía contestar. Luego colgó abruptamente. Un día de finales de octubre de aquel año, Mark y Kylie asistieron a un festival llamado Mala Luna. En un momento, mientras estaban en este festival, la pareja tuvo una discusión. Así que decidieron abandonar la fiesta para continuar discutiendo su desacuerdo en el auto. La discusión al parecer se había dado porque Mark le recriminaba a Kylie que ella aún tenía sentimientos por Chet, su exnovio. Y le dijo, tienes que superar a este tipo, él no merece tu tiempo. La pareja continuó discutiendo hasta que, varias horas después, esa misma noche aparecieron Mark y Kylie en el hospital en Luling, Texas, que está a 1 hora más o menos de donde eran ellos, es decir, Webster. Mark estaba totalmente sano, pero Kylie estaba en un estado crítico. Estaba inconsciente, desnuda de la cintura para abajo, cubierta de moretones y sangrando por su zona íntima. Kylie fue internada rápidamente. Acto seguido, los directivos del hospital se comunicaron con su madre y su padrastro para comentarles lo que estaba sucediendo. Pero, ¿qué era lo que había pasado? Las personas del hospital y las autoridades policiales notaron que Mark
Tenía sus nudillos rojos y varios rasguños en su antebrazo. Dada la situación sospechosa, interrogaron a Mark y le preguntaron qué había sucedido esa noche. Él contó todo lo que había pasado. Según Mark, esa noche él y Kylie acordaron irse a vivir juntos a Houston, Texas. Mark afirmó que esa misma noche Kylie había decidido dejar la universidad para irse a vivir con él y que lo consideraba su alma gemela. Kylie en ese momento no llevaba consigo ninguna de sus pertenencias, porque obviamente habían ido simplemente a un festival de música, no es que ya tenían planeado de antes irse a vivir juntos, como para que ella empaque algo. Por lo que Mark le dijo que no pasaba nada y que él le compraría todo lo que ella necesitara una vez que llegaran a Houston. Entonces, esa misma noche, así como estaban, ambos partieron en el auto para llegar a su destino. En el camino hicieron una parada en una gasolinera en las afueras de San Antonio. Allí, según Mark, ambos tuvieron un encuentro íntimo de reconciliación. Mark dijo que fue todo consensuado, pero que sí fue bastante intenso, ¿no? Me explico, no les puedo decir las palabras específicas, pero espero estar dándome a entender. Y también Mark le explicó a la policía que varios de los moretones que tenía Kylie en las diferentes partes de su cuerpo eran debido justamente a otros encuentros íntimos bastante intensos que habían tenido con anterioridad. Después del acto, al parecer Kylie se sintió mal y se desmayó en el asiento del pasajero. Luego se quedó dormida sin vestirse. Mark continuó conduciendo hacia Houston, pero de repente notó que Kylie había dejado de respirar, justo cuando estaban llegando a Luling, Texas. Mike intentó, según él, darle RCP a su novia, pero no pudo hacerlo, así que finalmente decidió llevarla al hospital. Unos días después, el día 30 de octubre, las pruebas mostraron que Kylie no tenía actividad cerebral y que el daño cerebral que tenía parecía ser demasiado extenso como para que ella logre recuperarse. Al día siguiente, el 31 de octubre, a Kylie le quitaron el soporte vital y la declararon muerta. Kylie había solicitado en vida que si algo le sucedía, sus órganos fueran donados para ayudar a otros. Cuando la llevaron a cirugía justamente para ese procedimiento, sus padres se despidieron por última vez de ella. Su madre dijo: "Fue muy emotivo. Por supuesto no queríamos dejarla ir, pero esto es lo que tenía que ser". Para seguir investigando todo este caso, se le realizó una autopsia a Kylie el día 3 de noviembre. El médico forense le encontró a Kylie hematomas en la cara, la oreja y la boca. La explicación que Mark había dado para todas estas lesiones, como les comenté, había sido que ambos solían tener encuentros íntimos demasiado intensos. Pero el médico forense sugirió que esas lastimaduras se debían a que habían ejercido una fuerza contundente sobre Kylie. Sus labios también estaban hinchados y tenía diferentes rasguños y abrasiones alrededor de su zona íntima. Kylie también tenía un hematoma en el cerebro. El médico forense confirmó que la causa de su muerte había sido un traumatismo contundente en la cabeza. Las únicas áreas del cuerpo de Kylie que no estaban heridas eran la espalda y la parte posterior de las piernas. Finalmente, luego de todo este análisis de autopsia, la muerte de Kylie se consideró, sin dudarlo, un homicidio. La policía comenzó a investigar a fondo lo que había sucedido la noche en la cual Kylie y Mark partieron hacia Houston. Los detectives inicialmente se centraron en investigar específicamente la relación entre Kylie y Mark y cómo era verdaderamente la misma. Así que hablaron con personas cercanas a ellos para comprender mejor cómo era la dinámica de la pareja. Uno de los amigos de Mark, llamado Michael Goodwin, compartió que Mike no era de esas personas que buscan una relación seria y comprometida. Además mencionó haber escuchado de varias personas que Mark maltrataba mucho a Kylie. Los padres de Kylie mencionaron que también a ellos les preocupaba mucho esta relación que tenía su hija con Mike. También recordaron que ella estaba aún bastante enamorada de su exnovio Chet y que no estaba muy segura de si Mark quería realmente una relación seria. Todas estas revelaciones les permitieron ver a las autoridades que la relación entre Kylie y Mark no era tan estable como Mark quería aparentar frente a ellos. Para diciembre de ese mismo año, 2017, la policía continuaba interrogando a diferentes personas de interés. Entre ellas estaba el amigo de Mark, Landon Sachs. Landon dijo que él le había comprado esteroides a Mark y que sabía que Mark los estaba vendiendo a otras personas. Landon también le dijo a la policía que sabía que Mark había intentado quitarse la vida después de aquel incidente que había tenido con Kylie, en donde él había intentado destruirle todo su dormitorio. También admitió que él estaba tomando esteroides en el momento en el cual sucedió este incidente. Y recordemos que él utilizaba esto como justificación para su ira.
Landon también había visto a Kylie y a Mark en el festival Mala Luna la noche en la cual sucedieron los hechos, y dijo que los vio a ambos bastante, digamos, como no puedo decir la palabra, les digo, en un estado en donde al parecer habían consumido bastantes sustancias, ¿me explico? Hasta que finalmente Landon reveló algo clave. Mark al parecer le dijo a su amigo que él le había mentido a la policía y que en realidad él la había estrangulado a Kylie durante aquel encuentro íntimo la noche en la cual sucedieron los hechos. Mark también le dijo a Landon que la policía no se había llevado su teléfono celular desechable cuando estaban en el hospital en Luling, Texas, y que había podido esconderlo en una planta. Tras esta declaración por parte de Landon, el día 26 de febrero del 2018, Mark fue arrestado y acusado de asesinato y agresión sexual agravada. En diciembre de 2019, es decir, un poco más de 2 años de los hechos, Mark enfrentó un juicio por la muerte de Kylie. Él, por su parte, se declaró totalmente inocente. Su abogado defensor argumentó que había habido varios errores en la investigación y sugirió que las heridas y hematomas encontrados en el cuerpo de Kylie fueron resultado de las medidas de emergencia tomadas por el personal del hospital durante los intentos de salvarle su vida, como por ejemplo la reanimación cardiopulmonar. Durante el juicio, Chet Bircham, el exnovio de Kylie, también declaró y relató los diferentes episodios de violencia que él había presenciado entre Kylie y Mark. Sin embargo, uno de los momentos claves en este juicio fue cuando el doctor William Anderson, que es patólogo forense y ex médico forense, compareció ante el tribunal. El doctor en el juicio argumentó que muchos de los hematomas presentes en el cuerpo de Kylie podrían haber sido causados efectivamente por los esfuerzos de reanimación en el hospital y durante el proceso de donación de órganos. Esto fue un antes y un después en el juicio, porque se llevó a que se plantee el interrogante de si realmente Mark le había producido esas lastimaduras a Kylie o no. Después de más de una semana de testimonios, comenzaron las deliberaciones del jurado. Sin embargo, tras más de 2 días de discusión, los miembros del jurado no lograron llegar a un veredicto unánime, lo que llevó a que el juicio sea declarado nulo. La fiscal argumentó que estaba muy sorprendida y creía que la causa de que el juicio haya sido declarado nulo era justamente la declaración que había dado este médico forense cuando comentó que muchos de los hematomas de Kylie seguramente habían sido causados durante los procesos de reanimación y en la cirugía de donación de órganos. Con este juicio declarado nulo, había que esperar a que se llevara a cabo un segundo juicio. Los padres de Kylie se dedicaron a investigar por su propia cuenta antes del próximo juicio. Querían asegurarse de tener todas las pruebas necesarias en contra de Mark para evitar que sucediera lo mismo que durante el primer juicio. Las diferentes investigaciones que habían llevado a cabo los padres los llevaron a realizar grandes hallazgos. Los padres de Kylie se dedicaron inicialmente a estudiar las fotos de la autopsia de su hija, enfocándose en una en particular, que mostraba un impacto en la cabeza de Kylie, justo delante de su oreja. Los padres creían que el golpe fatal había sucedido cuando Mark había golpeado a Kylie estampándole su cabeza en una de las ventanas del auto, lastimándole justamente gran parte de su oreja izquierda. Decididos a obtener más evidencia, los padres de Kylie construyeron un modelo 3D de toda la cabeza de su hija y se propusieron a encontrar y a investigar dentro del auto en el cual habían sucedido todos estos hechos. Mark había vendido ese auto en el año 2018, por lo que los padres de Kylie empezaron a buscar quién era el nuevo dueño del vehículo, hasta que lo encontraron. Los padres le propusieron al nuevo dueño comprarle el auto. El sujeto al principio no quiso, pero después de que los padres le contaran toda la historia de Kylie, el propietario decidió finalmente venderles el vehículo. El padre de Kylie fue quien recogió el auto y lo llevó a su casa. Según él, cada kilómetro que recorría en ese vehículo se convirtió en una verdadera tortura. Sin embargo, él sabía que tener ese auto era crucial para su investigación. Ya con el vehículo en su poder, los padres de Kylie comenzaron a planificar realizar una recreación en video de todo lo que ellos creían que había sucedido dentro del auto la noche de los hechos. Utilizaron fotografías para empezar a reconstruir cada uno de los detalles, contrataron actores con características similares a las de Mark y Kylie, y así actuaron y recrearon toda la escena de lo que creían que había pasado dentro de aquel auto. Mientras todo esto sucedía, Mark estaba utilizando sus redes sociales y un día realizó la siguiente publicación. Dijo: "Wow, el 75% de la gente piensa que soy culpable. Eso solo significa que el 75% de las personas en el mundo
pueden, y un insulto que no se los puedo poner. El día del nuevo juicio finalmente llegó. El juez permitió la presentación en el tribunal del video de la recreación de lo que había pasado en el auto, que habían realizado los padres de Kylie. Pero presentar este video significaba que los padres de Kylie tendrían que presentarse como testigos, y si lo hacían así no podían estar presentes en la sala del juicio. Ante esta situación, los padres tuvieron que tomar la difícil decisión de no presentar el video en el juicio. En este segundo juicio, los abogados agregaron más cargos hacia Mark, incluyendo asalto agravado, homicidio por negligencia criminal, además del cargo original de asesinato en primer grado que tenía él en el anterior juicio. La fiscalía presentó un testigo experto en violencia doméstica, quien afirmó que Mark era un abusador clásico, que había aislado y manipulado a Kylie y en última instancia había perdido el control. El Dr. Williams Anderson, el médico forense que en el juicio anterior había declarado que los hematomas del cuerpo de Kylie eran culpa de las maniobras de reanimación y de la cirugía para donación de órganos, compareció nuevamente como testigo de la defensa. Pero esta vez la fiscalía estaba preparada y lograron refutar todas sus afirmaciones. Tras toda esta presentación de pruebas y testimonios, el jurado se retiró una vez más para deliberar. Cuando regresaron a la sala, anunciaron su veredicto final. Mark fue absuelto del cargo de asesinato, pero sí fue encontrado culpable de agresión agravada, que causó lesiones corporales graves. Como resultado, fue condenado a 20 años de prisión. A los padres de Kylie, después de escuchar esto, les dolió bastante que no lo consideraran a Mark culpable de asesinato. Pero a pesar de ello, cuando dictaron la sentencia, todas las personas que estaban ahí en el juicio que habían querido mucho a Kylie se abrazaron emocionados, ya que de todos modos sentían cierto alivio de que Mark al menos sí iría a prisión. Tras el veredicto, 8 oficiales se reunieron para llevar a Mark a la cárcel. Esta imagen les trajo nuevamente cierta satisfacción a los padres de Kylie. Saber que Mark pasaría un largo periodo de tiempo tras las rejas les dio un cierto sentido de justicia para su hija. Mark no será elegible para la libertad condicional hasta el año 2033, lo que significa que tiene varios años asegurados en prisión. Richard Samuel McCroskey nació el 23 de diciembre de 1988 en Hayward, California. Creció allí junto a sus padres y a su hermana, hasta que en un momento de su vida toda la familia se mudó a Castro Valley, que también queda en California. Durante la escuela secundaria, Richard fue objeto de burlas y acoso debido a su cabello rojo y a que sufría de sobrepeso. Su hermana Sarah lo describía como una persona muy pasiva, amable y de buenos modales. Por esto él rara vez se defendía del bullying, a menos que lo provocaran seriamente. De esta manera, la gente lo reconocía por ser un chico manso e inseguro. Como resultado de la intimidación y su timidez, Richard tenía muy pocos amigos y pasaba la mayor parte del tiempo solo en casa, y sobre todo en Internet. La red social MySpace se convirtió en el escape de la realidad de Richard. Él se fue adentrando cada vez más y más en este universo del Internet hasta que desarrolló 2 personalidades. En persona era un pusilánime, mientras que en MySpace, Richard se presentaba a sí mismo como un aspirante a rapero de horrorcore y muy seguro de sí mismo. El horrorcore se basa en contenido lírico e imágenes con temática de terror y a menudo oscuramente transgresoras. Sus orígenes se derivaron de ciertos artistas del hardcore hip hop y gangsta rap que comenzaron a incorporar temas sobrenaturales, ocultos o de terror psicológico en sus letras. A diferencia de la mayoría de los artistas de estos géneros anteriores, los artistas de horrorcore a menudo llevan el contenido violento y las imágenes de sus letras más allá del ámbito de la violencia urbana realista, hasta el punto en que las letras violentas se vuelven espantosas, macabras, inquietantes o slasher, al mismo estilo que el de una película. A su página de MySpace, Richard subía canciones de su autoría con el nombre de Psycho Sam. Sus letras, como le correspondía al género, eran violentas. Trataba temas que incluían la mutilación, la muerte y la emoción de cometer los peores crímenes. No eres el primero, solo para que lo sepas. He matado a muchas personas y las mato muy lentamente. Es la mejor sensación ver su último aliento. Apuñalar y apuñalar hasta que no quede nada. Esta es parte de la letra de la canción Mi lado oscuro de Psycho Sam.
Pero por más de que encontró este refugio en internet y una nueva pasión por aquel determinado género musical, aún la escuela era un lugar miserable para Richard. Por esto él decidió cambiarse a otra escuela, pero a esta también con el tiempo la terminaría abandonando, dejando sus estudios por completo. Para el año 2008, con 19 años, Richard vivía en casa de sus padres. Trabajaba a tiempo parcial como diseñador gráfico y aún se dedicaba a hacer música de aquel género que lo desconectaba de la realidad, el horrorcore. También continuaba manteniendo su perfil de MySpace y su nombre de Psycho Sam. Digamos que en su vida para este momento todo estaba un poco más estable, hasta que un día sus padres decidieron separarse, y el padre le pidió a la madre que abandonara la casa. Esto molestó bastante a Richard, quien se refugió aún más en internet y en sus amigos virtuales. Así llegó a formar parte del equipo de promoción de Razakel, quien era una rapera de horrorcore establecida en la industria. Richard ayudaba a Razakel con el marketing y el diseño web para su marca. A través de ella, el joven llegó a conocer de forma virtual a otras dos chicas, Emma Niederbrock de 15 años y Melanie Wells de 17 años. Emma Niederbrock, como les comenté, tenía 15 años y vivía en Farmville, una localidad del condado de Prince Edward en Virginia. Ella, además de participar en la comunidad de horrorcore en MySpace, incursionaba en el ocultismo y también jugaba al fútbol. Era hija de padres divorciados. Su padre era Mark Niederbrock, un pastor de una iglesia presbiteriana en Hicksburg. La madre de Emma era la doctora Deborah Kelly, una profesora asociada de estudios de sociología y justicia penal en la Universidad de Longwood. Como les comenté y como ya hacían muchos adolescentes en aquella época, Emma pasaba mucho tiempo en internet y también en MySpace. Allí se hacía llamar Ragdoll, o muñeca de trapo en español. Usaba el sitio no solo para escuchar horrorcore y conocer a otros fans. MySpace también era donde Emma y sus amigos se enteraban de los próximos festivales de música de aquel género. Los padres de Emma no estaban muy entusiasmados con toda esta temática perturbadora en la que estaba involucrándose su hija. Al ser uno de ellos una educadora en justicia penal y otro religioso, la expareja estaba extremadamente preocupada por las canciones de muerte y asesinato que escuchaba Emma. Pero al fin y al cabo sabían que esto hacía feliz a su hija, así que finalmente nunca se lo prohibieron. Pero sí, los padres decidieron estar siempre al tanto de lo que su hija hacía en línea, así como de las amistades que formaba por este mismo medio. Entre ellas estaba Richard Markowski y también Melanie Wells. Melanie Wells, como también les comenté, tenía 17 años. Era la hija de Thomas y Caitlin Wells. Nació en Louisville, Kentucky, pero antes de que ella comenzara la escuela secundaria, su familia se mudó a West Virginia. Melanie finalmente abandonó los estudios y para 2008 estaba estudiando para obtener su diploma equivalente a la escuela secundaria. Emma y Melanie se convirtieron en mejores amigas inseparables, pero Emma también solía hablar de forma bastante regular con Richard, no solamente en línea, sino también por teléfono. Si ellos fueran adultos no pensaríamos tanto en la diferencia de edad, pero hay que recordar que Emma era una menor de edad, pues ella tenía 15 y él 19. Sin embargo, Richard era bastante inmaduro y parecía mucho más joven de la edad que tenía. Fue realmente la música lo que unió a Richard Markowski y Emma Niederbrock. Richard era un rapero amateur de horrorcore y Emma una fan del género. No había forma de que Emma supiera los horrores reales que resultarían de su amistad con Psycho Sam. Para septiembre del año 2009, Emma, que ya tenía 16 años, y Richard 20, habían estado chateando a diario durante casi un año. A los ojos de Richard, Emma era su novia en línea y de larga distancia. Emma solía coquetear con Richard y le profesaba su amor, pero es difícil saber qué tan seria era con él. Nunca se dijeron en palabras que eran novios. Todo en realidad se basaba para Richard en suposiciones dado el trato de Emma hacia él. Durante ese mes se llevaría a cabo un festival de música horrorcore en Southgate, Michigan, llamado Estrictamente para los Malvados, al que los tres jóvenes Richard, Emma y Melanie querían asistir. Emma y Melanie habían estado en muchos de estos festivales antes y siempre la habían pasado muy bien. Emma habló con Richard sobre este festival que estaba cerca de desarrollarse y decidieron que sería una gran oportunidad para que se conocieran en persona por primera vez. Los padres de Emma, sin embargo, estaban comprensiblemente preocupados porque su hija de 16 años se encontrara con un hombre de 20 a quien solo conocía a través de internet.
pero querían realmente que su hija fuera feliz, así que los padres decidieron que llevarían a Emma, Melanie y Richard al festival y pasarían el día en Michigan mientras se desarrollaba el evento. Hay que tener en cuenta que Mark y Debra, los padres de Emma, estaban divorciados en ese momento, por lo que de verdad estaban haciendo un esfuerzo por hacer que las cosas funcionaran para Emma y fuera feliz. También los padres de Emma acordaron que tanto Melanie como Richard se quedaran en su casa en Virginia, no solo el día del festival, sino también durante toda una semana completa. Esto resulta un poco extraño, pues Mark y Debra estaban permitiendo que un completo desconocido, que era Richard, se quedara en su casa viviendo por una semana completa, sin saber prácticamente nada de él. Sin embargo, lo hicieron así, y de esta forma el día 6 de septiembre de 2009 Richard voló a Virginia para conocer en persona a Emma, Melanie, Debra y Mark. Como les dije anteriormente, Richard había construido internamente una relación en su cabeza con Emma, pero Emma nunca le había confirmado que eran novios. Ella publicó en MySpace el día 7 de septiembre: "La próxima vez que revises tu MySpace estarás en mi casa". También agregó: "Te amo tanto, bebé, por siempre y para siempre". La línea del tiempo no está del todo clara, pero al parecer Richard llegó a Virginia durante ese mismo día, es decir, el 7 o al día siguiente, el 8 de septiembre. Cuando el avión aterrizó, Emma junto a sus padres estaban ansiosos esperando al joven en el aeropuerto. Así llegó el momento en el que Richard y Emma se vieron por primera vez en persona. Emma inmediatamente no se sintió atraída por el chico con el cual había estado chateando por más de un año. Al parecer, Richard había hecho un gran esfuerzo por cambiar su apariencia para las fotos de MySpace. En la vida real era una persona muy diferente. Parecía mucho más joven que sus 20 años, era bastante bajo de altura, llevaba una gran sudadera negra con capucha, pantalones también bastante holgados y obviamente su característico cabello rojo que estaba peinado sobre su frente. Todas estas características no le resultaron para nada atractivas a Emma. Además de su apariencia, él parecía mucho más inmaduro y actuaba más que nada como un adolescente. Richard sintió inmediatamente el rechazo por parte de Emma. Emma, a pesar de todo, fue bastante cortés con Richard, pero manteniendo cierta distancia. Si antes había mostrado signos de querer tener una relación con él, esta primera reunión en persona claramente le había hecho cambiar totalmente de opinión. Melanie Wells llegó a casa de Emma también el mismo día, el 7 u 8 de septiembre. Al parecer, tanto a Emma como a Melanie, Richard les empezaba a resultar ya un poco irritante, o sea, ni siquiera les llegó a caer ni un poco bien, tampoco a los padres de Emma. A los 4 les esperaba un largo e incómodo viaje en auto hacia el concierto con una persona que les resultaba totalmente insoportable. El viaje desde Farmville hasta Southgate, Michigan, donde se desarrollaría el concierto, es de aproximadamente 10 horas sin paradas. El día 11 de septiembre, todos salieron en auto hacia el festival de música. Se podría deducir que a mitad del camino quizás hicieron alguna parada para descansar y luego condujeron el resto hacia el lugar del evento. Las puertas del festival se abrieron a la 1 de la tarde del día 12 de septiembre. Richard tenía las esperanzas de que una vez llegaran al concierto, él y Emma se sumerjan en la música y en el ambiente, y de esta forma ella quizás podría verlo bajo una luz diferente. Sin embargo, esto solo fue una ilusión de su parte, pues la situación solo fue cuesta abajo una vez que llegaron al festival. Testigos que vieron a los 3 jóvenes en el concierto ese día cuentan que Emma le prestó poca atención a Richard durante todo el evento. El joven sintió que su novia virtual no estaba siendo leal con él, pues veía como que coqueteaba con otros chicos y músicos. De esta manera, Richard se fue enojando cada vez más y más. Una vez terminó el festival, alrededor de las 11 de la noche, los padres de Emma los recogieron a los 3. Al día siguiente, el 13 de septiembre, todos regresaron a casa de Emma. Allí, ella y Richard continuaron conociéndose. Ese mismo día, tanto Emma como Melanie publicaron en sus perfiles de MySpace: "SFTW", es decir, el nombre del festival, "fue jodidamente increíble. De vuelta en West Virginia, los extraño a todos". Después de esta publicación de MySpace, Melanie se quedó callada. Ni sus amigos ni sus familiares supieron más nada de ella. Y esto de no tener ningún tipo de contacto era muy extraño en ella. Sus padres intentaban ponerse en contacto con Melanie, pero cada intento era en vano. Por esto ya llegó un punto en el que los padres comenzaron a preocuparse.
Melanie tenía pensado regresar a su casa el día 16 de septiembre. Por lo tanto, los padres decidieron esperar a que volviera. Llegó ese día, pero Melanie nunca apareció en la casa. Y tampoco lograba nadie comunicarse con ella. Dadas las circunstancias, ese mismo día Thomas, su padre, condujo 200 millas hasta Farmville. Llegó hasta la casa de Emma y tocó la puerta, pero nadie respondió. Thomas entonces se sentó afuera de su auto y esperó. Creía que quizás todos habían salido y los vería regresar a casa. Sin embargo, después de esperar más de 7 horas, Thomas estaba seguro de que no vendría nadie. A regañadientes se subió a su auto y se alejó de la casa de Emma, sin poder quitarse la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Cuando su esposo regresó a la casa sin saber nada de Melanie, Caitlin, la madre, comenzó a llamar desesperadamente a un montón de personas, a cualquiera que pudiera tener aunque sea algún tipo de idea del paradero de su hija. Continuaba también llamando y llamando a la casa de Emma, pero nadie respondía. Serial Killing Records era un pequeño sello discográfico independiente, propiedad de un hombre llamado Andrés Shrim, con sede en Albuquerque, Nuevo México. Andrés escribía e interpretaba su propio rap horrorcore bajo el nombre de Sick Tannic, y mucha de la música horrorcore que escuchaba Emma, Melanie y Richard era producida por su compañía. También era la que había organizado el festival al cual habían asistido. Por 2009, los raperos y los fanáticos eran amigos y se reunían y hablaban. No solo en MySpace, sino también solían pasar el rato en festivales de música. Después de investigar un poco, Caitlin, la madre de Melanie, encontró el número de teléfono de Andrés Shrim y lo llamó. Andrés respondió y le dijo a Caitlin que había visto a Melanie, Emma y Richard en el festival y que se habían ido a casa con los padres de Emma cuando terminó el evento. Más allá de eso, no tenía más información. Si averiguaba algo más, se lo haría saber, le aseguró a Caitlin. La madre de Melanie continuó intentando llamar a casa de Emma. Después de cientos y cientos de intentos sin respuesta, finalmente alguien contestó. Era Richard, quien le dijo a la madre de Melanie que todos menos él habían ido al cine y por eso no atendían el teléfono. Sin embargo, la madre de Melanie no le creía mucho a Richard sobre las cosas que le estaba diciendo. Por lo tanto, la mujer ya decidió llamar a Mark Niederbrook, el padre de Emma. Recordemos que sus padres estaban separados. La mujer entonces le pide a Mark que más tarde fuera hasta la casa de Emma y se fijara cómo estaba su familia y Melanie. Él le dijo que no se preocupara, que iría a la casa y que la llamaría después de hablar con Melanie. El 18 de septiembre de 2009, Mark efectivamente fue hasta la casa de Emma para ver cómo estaban todos. La madre de Melanie esperó ansiosa recibir una respuesta. Sin embargo, varias horas después, Mark no llamó y no decía nada. La madre de Melanie, por lo tanto, intentó llamarlo, pero él no respondía. La mujer ya para este momento estaba al borde de su juicio. No había obtenido prácticamente ni una pizca de información certera sobre dónde estaba su hija o cómo estaba, y ahora tampoco podía comunicarse con Mark. Entonces se animó y llamó a la policía, y los convenció de que se acercaran hasta la casa de Emma y buscaran a su hija. La policía efectivamente fue, y cuando llegaron tocaron la puerta y fueron recibidos nada más y nada menos que por Richard. Los agentes le preguntaron al joven en dónde estaban Emma, Melanie y Deborah. Y Richard volvió a contestar que las mujeres estaban en el cine. La policía no sabía realmente quién era Richard. Supongo que él, al atenderlos, les habrá dicho, no sé, soy el novio de Emma o algo así. Pero la realidad es que los agentes le creyeron. No investigaron más, no lo interrogaron, ni siquiera revisaron en el interior de la casa. La realidad es que Melanie para ese momento ya tenía 18 años. Era una persona adulta. Técnicamente ya podía hacer lo que quisiera, incluso desaparecer si era lo que quería. Y posiblemente la policía tampoco encontró muchos motivos para sospechar sobre por qué Richard estaba solo en la casa. Sin embargo, al día siguiente seguía sin haber noticias ni de Melanie, ni de Emma, ni de la madre. Por lo tanto, los agentes de policía volvieron a dirigirse a la casa. Llegaron alrededor de las 3:20 de la tarde, pero esta vez se encontraron con algo muy diferente. Cuando llegaron, la puerta de la casa estaba abierta. Los agentes entraron y en cuanto lo hicieron, algo los golpeó como si fuera una tonelada de ladrillos. Y no les estoy hablando de algo físico. Lo que los golpeó era un hedor denso y fuerte. Era el olor inconfundible de la muerte. Una vez que los agentes inspeccionaron la casa,
encontraron en total 4 cadáveres. 3 de los cuerpos estaban ubicados en un dormitorio en la planta baja, mientras que el cuarto cuerpo estaba en otro dormitorio del piso de arriba. La policía inicialmente creyó que los 4 habían sido golpeados con un mazo hasta la muerte. Los agentes recuperaron alrededor de 100 artículos de la casa de Emma para investigar, entre ellos varios equipos electrónicos. Algunos de estos elementos incluían una computadora, un teléfono celular y una cámara digital. Una mujer más tarde habló con CNN sobre este hallazgo de los cuerpos y comentó que ella había pasado cerca de la casa de Emma el día anterior y que ya desde allí salía un olor muy fuerte. Sin embargo, ella creyó que había un animal muerto o algo así cerca. Ni por un segundo pensó que se trataba de cadáveres humanos dentro de la casa. Se emitió un comunicado de prensa al público en el momento del hallazgo de los cuerpos, comentando a la ciudadanía lo sucedido y dando los nombres completos de todas las víctimas. Los cuerpos pertenecían a Mark Niederbrock, Debra Kelly, Emma Niederbrock y Melanie Wells. La policía describió la escena como tan horrible que los únicos detalles que dieron fue que efectivamente los 4 habían muerto a causa de un traumatismo por un objeto contundente. Después de revisar las pruebas en el hogar y chequear las cuentas de redes sociales de Emma y Melanie, la policía no tardó mucho en darse cuenta de que Richard McCoskey había estado con las jóvenes en el festival y había regresado a Farmville con ellas y que ahora no se encontraba por ninguna parte y nadie conocía su paradero. A uno de los oficiales que había ido a la casa de Emma para realizar el control, a pedido de la madre de Melanie el día anterior, se le mostraron fotos de Richard de las redes sociales, e inmediatamente se acordó de él, y confirmó que era el mismo hombre con el que había tenido una conversación sobre el paradero de Melanie, Emma y su madre, y que les dijo que todas estaban en el cine. A partir de ese momento, Richard se convirtió en el principal sospechoso de un cuádruple crimen, y además se encontraba prófugo. La policía empezó a buscarlo desesperadamente. Un oficial de policía recordó que a las 4 de la mañana del día anterior al que se encontraron los cuerpos, un propietario de Farmville llamó a la policía para avisar que un automóvil se había quedado atascado en una zanja de su camino de entrada. El oficial se dirigió hasta allí. Encontró a un joven de unos 20 años conduciendo dicho automóvil. Lo ayudaron y el joven les dijo a la policía que él estaba conduciendo el auto del padre de su novia y que tenía planes de volar a California al día siguiente. Pero el agente notó que él no tenía licencia, por lo que le puso una multa. El oficial hacía memoria y empezó a recordar el rostro de aquel joven que había multado por no tener licencia aquella noche y se dio cuenta de que ese joven era Richard McCoskey. Inmediatamente alertó a sus compañeros oficiales de policía porque sabía que el chico tenía planes de irse a California. Gracias a esta información, en la madrugada del 19 de septiembre, la policía de Virginia localizó a Richard en el aeropuerto. Se encontraba durmiendo como apoyado en sus equipajes y en cuanto lo vieron lo arrestaron. Inicialmente Richard no colaboró con la policía, sin embargo los agentes intentaban hacer que Richard dijera algo sobre los motivos por los cuales hizo lo que hizo. Cuentan que en uno de los tantos intentos de la policía preguntándole por qué asesinó a tantas personas, él contestó: Jesús me dijo que lo hiciera. Richard de esta manera quedó recluido en la cárcel de Piedmont bajo vigilancia por suicidio. Después de investigar las computadoras, celulares y demás elementos confiscados de la casa de Emma, el fiscal llegó a la conclusión de que fue la ira de Richard por su relación fallida con Emma lo que lo llevó a cometer los asesinatos. Después de que todos regresaron a Virginia del festival, Richard se sintió cada vez más angustiado por cómo iba su relación con Emma. No estaba claramente para nada contento por cómo iban las cosas. El motivo de los asesinatos fue, como les comenté, la rabia de Richard hacia Emma. Mark, Debra y Melanie realmente habían estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Aquella noche del día que llegaron del festival de música, Richard había estado bebiendo y fumando marihuana, y se iba poniendo cada vez más y más furioso. Durante la madrugada, ya cuando todos dormían, Richard McCoskey se despertó. Tomó un mazo y muy sigilosamente se dirigió hacia las camas de sus víctimas. Primero se acercó a Melanie, quien estaba durmiendo en un sofá de un estudio del primer piso. La golpeó fuertemente con el mazo. El ataque fue muy rápido
y Melanie falleció en tan solo unos segundos. Luego subió a otra habitación y se encontró con Debra, la madre de Emma, a quien asesinó de la misma manera que a Melanie. Después de esto, bajó y se acercó hacia su víctima más deseada, Emma, a quien finalmente terminó asesinando de la misma forma que a las anteriores. Las víctimas no tenían heridas defensivas, por lo que todo indicaba que se durmieron, pero nunca se despertaron. Mark Niederbrook llegó a la casa 3 días después. Richard aún se encontraba allí, y en cuanto vio a Mark entrar, lo atacó fatalmente con el mazo en la sala de estar. Luego de esto, movió los cuerpos de Mark y Melanie a la habitación de Emma e intentó limpiar las partes de la casa que estaban con sangre. La realidad era que Richard, una vez que había cometido los primeros asesinatos, estuvo durante todos esos 3 días hasta que llegó Mark en la casa con los cuerpos. La policía, de hecho, había pasado durante esos días a hacer el control y habían hablado con él cuando él les dijo que todos estaban en el cine. Y sospechosamente, los agentes no sintieron ningún tipo de olor. En algún momento durante estos días, Richard utilizó una cámara digital para grabarse a él mismo. En este video, él dijo que tenía que pagar por lo que había hecho y que estaba pensando en quitarse la vida. Y por esto, cuando lo metieron preso, quedó vigilado para evitar que lo hiciera. Durante la tarde del día 18 de septiembre, Richard tomó dinero en efectivo de la billetera de su víctima Mark y también las llaves de su auto. Se subió a este e intentó huir, pero durante el camino el automóvil se quedó atascado en aquella zanja y ahí fue cuando llegó el agente de policía que le colocó la multa. Gracias a haberse quedado atascado fue que pudieron detener a este presunto culpable de un cuádruple homicidio. Después de haber robado el auto de Mark y haber obtenido la multa, Richard tomó un taxi para dirigirse hacia el aeropuerto. El nombre del taxista que llevó a Richard hacia ese lugar era Curtis Gibson. Según él y otras personas, otros testigos que vieron a Richard ese día, él parecía estar como todo cubierto de suciedad y que también olía fatal. Nosotros ya sabemos que esto era porque Richard había estado con los cuerpos de sus víctimas durante 2 o 3 días y que no se había bañado después de cometer los crímenes. Pero a pesar del mal olor, el taxista dijo que Richard hablaba de una forma muy tranquila, muy calma, y que no sospechó en ningún momento de él. Durante el viaje, Richard le había comentado al taxista que había ido junto a su novia Emma a un concierto. Según contó, ambos la habían pasado bastante bien durante el evento, pero en un momento Richard vio en el teléfono de Emma que ella se estaba hablando con otro chico. Los dos discutieron, se pelearon y por esto Richard llamó a un taxi para regresarse a California. Por supuesto, en aquel momento el taxista no sabía lo que realmente había sucedido y que todas estas eran mentiras de Richard. Después de su viaje en taxi, Richard pasó la noche en el aeropuerto y fue allí cuando finalmente fue capturado. Después de su arresto, Richard fue acusado de 6 cargos de asesinato capital. Esto se debió al hecho de que en Virginia, si se cometen 3 o más asesinatos en menos de un año, el acusado es elegible para cargos adicionales. Después de que se supo que Richard había sido arrestado, sus amigos y familiares expresaron su incredulidad. La hermana de Richard, Sarah, dijo que al principio no podía creerlo, pero entonces se vio golpeada por la realidad. Simplemente caí de rodillas, siento que fallé como su hermana mayor. Sarah comentó también que sintió que algo andaba mal cuando el día 17 de septiembre Richard llamó a la casa y les dejó un mensaje. Dijo que quería asegurarse de que todos estuvieran bien y que antes de colgar les dijo «Los amo, chicos». Muchos empezaron a sospechar de que las letras de las canciones que Richard escuchaba y componía lo habían inspirado a cometer los crímenes. Pero Sarah, su hermana, insistió en que los asesinatos no fueron el resultado de la música de Richard. Gran parte del rap horrorcore te lleva a través de la mente de un asesino y su punto de vista. Psycho Sam era solo un nombre artístico, no era su alter ego, dijo Sarah. Por otro lado, los miembros de la iglesia de Mark Niederbrook dijeron que creen que Richard estaba profundamente arraigado a Satanás. El día 20 de septiembre de 2010, Richard McCroskey se declaró culpable de los 4 asesinatos. Si se llevaba a cabo un juicio, podría haber sido condenado a pena de muerte. Por lo tanto, su abogado defensor intentó hacer todo lo posible por no llevar a cabo este juicio y finalmente lo logró. Según contó el abogado, su cliente estaba profundamente arrepentido de lo que había hecho, y por esto las familias de las víctimas apoyaron su decisión de llegar a un acuerdo de culpabilidad en lugar de ir a juicio.
De esta manera, Richard McCroskey recibió 4 cadenas perpetuas con 632 años adicionales en prisión. Cuentan que Richard, al momento de recibir su sentencia, permaneció en silencio, pero al irse mostró una leve sonrisa. Actualmente cumple su condena en la prisión estatal Red Onion en Pound, Virginia. Los residentes de Farmville siguen cuestionando hoy en día si realmente se sentía arrepentido por sus acciones, como lo dijo su abogado. Los familiares de las víctimas se negaron a hablar con los medios, pero emitieron un comunicado por escrito expresando que estaban aliviados de que el caso hubiera terminado y que creían que se había hecho justicia. Este caso conmocionó por completo no solo a toda la comunidad de Farmville, sino también al pueblo de Melanie en West Virginia y a los lugares de trabajo de Mark y Debra. Sin embargo, hubo una persona que fue una de las más afectadas por los crímenes, y esta era Razakel, quien había hecho que se conocieran Richard, Emma y Melanie. La artista de horrorcore declaró que nadie de su círculo haría jamás una canción que hablara sobre el incidente, y agregó: «La gente puede llamarlo hipócrita, pero yo lo llamo respeto. No voy a hablar así de las personas que amé. Sería una falta de respeto». Razakel también estaba sorprendida de que Richard cometiera los crímenes, y dijo: «Esto suena un poco desordenado, pero para mí tiene más sentido si una persona al azar hubiera interrumpido en esa casa e hiciera todo eso antes de que tuviera sentido con Sam, pues podrías empujar a este chico y pasar por encima de él». En la misma entrevista, Razakel también declaró: «Rapeamos sobre eso y finalmente sucede. Debería ser como una bofeteada en la cara, ¿verdad? Bueno, no». La artista también pudo respaldar el hecho de que Richard siempre se refería a Emma como su novia. Sin embargo, también ratificó que Emma nunca le dijo a nadie, ni siquiera a Razakel, que Richard fuera efectivamente su novio. Tras los asesinatos de Emma, Mark, Debra y Melanie, hubo, como era de esperarse, una protesta por parte del público en contra de la música rap horrorcore, diciendo claramente que era este género musical el que llevaba a que se cometan estos asesinatos. Pero no era la primera vez ni el primer género que era acusado de estas cosas. El género metal, por ejemplo, también tiene un largo historial de ser señalada como la responsable de los peores actos por parte de sus fans. Jason Lamar Harris, de 20 años de edad, y Amber Rose Riley, de 16 años, fueron acusados de asesinar a su amigo Terry Ray Taylor, de 22 años. Según la policía, los acusados declararon que llevaban meses preparándolo y que habían estado escuchando a la banda Slipknot antes y después del asesinato. Los jóvenes le propinaron 20 puñaladas a Terry y luego le abrieron la garganta. Según la policía, los acusados usaron la música de la banda para inspirarse, más específicamente la canción Disaster Piece, que en un momento su letra dice: «Quiero cortarte la garganta» y «la herida, quiero empujar mi cara y sentir el desmayo». Los dos acusados quedaron detenidos sin fianza a espera de juicio. La banda no ha querido hacer ningún tipo de comentario al respecto. Por otro lado, durante la madrugada del 31 de mayo, Manson, un adolescente de 15 años, asesinó a su hermana y al hijo de ella. Lo hizo a través de torturas prendiéndoles fuego. Según él mismo contó, mientras lo hacía escuchaba la música de Marilyn Manson, de quien había tomado su sobrenombre. Si bien la gente puede estar sorprendida y horrorizada por el contenido del rap horrorcore, Richard tenía un claro motivo para asesinar a Emma. Ella estaba enviándose mensajes, chateando y coqueteando con otros chicos y no estaba interesada en su novio virtual. Richard no pudo soportarlo. Estaba amargado y enfadado porque la maravillosa relación que construyó en su cabeza no funcionó como él quería. Andrés Shrim dijo más tarde que a pesar de la música morbosa que aman, los fanáticos del horrorcore no son gente violenta. Y agregó: «Miras la música que hacemos y es un poco dura y algo brutal a veces. Pero hay un lado diferente de la vida al que la gente normalmente no está acostumbrada. Y siendo un artista, creo que es importante ver ambos lados de la vida». Desafortunadamente, este caso es el resultado de una gran cantidad de daños colaterales debido a una relación con una mala comunicación. Richard construyó una fantasía sobre quién era Emma y cómo era su relación, y cuando esa fantasía no se cumplió en la vida real, estalló. Él no podía tener a Emma y para que nadie más pudiera tenerla, decidió asesinarla. Pero terminó cobrándose la vida de 3 personas más, por el simple hecho de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Bueno, este fue el caso de Richard McCroskey, o en realidad de Emma, Debra, Mark y Melanie.
hay muchos temas para hablar alrededor de este caso. Tantos que literal podría ser un video entero, no sé si les diría hasta de 40 minutos hablando solamente de los temas que se derivan de esto. De hecho, hasta los anoté aquí, para no olvidarme de ninguno, porque creo que nunca tuve un caso donde haya tantos temas importantes a hablar. Y por un lado tenemos la cuestión de la comunicación en pareja, de lo importante que es siempre dejar en claro todo y no vivir en base a suposiciones. Yo creo que como la forma más madura y sana de llevar una relación es siempre ser sinceros y comunicar todo. O sea, literal, no hay que dejar nada para especulaciones o suposiciones. Es difícil, obviamente, yo sé, o sea, a veces uno se siente inseguro o le da miedo o cualquier cosa y empieza a guardarse cosas que siente o a no decir o a tener miedo de expresar un sentimiento quizás. Pero bueno, hay que intentar siempre tener como la mayor comunicación y tratar de que todo, si es una pareja, esté súper claro. Porque no me van a decir cuántas veces no les pasó situaciones que se dieron, situaciones complicadas, discusiones por suposiciones que nada tenían que ver. O que pasó algo que los hizo flashear cualquier cosa y por no hablarlo se quedaron con una sensación de angustia o cualquier cosa y todo eso derivó en situaciones tóxicas que la verdad se podrían haber evitado si se hablara todo con claridad. Creo que en este caso entre Richard y Emma claramente faltó obviamente la comunicación de decir, che, somos novios o no somos novios, o somos novios con exclusividad o no somos novios con exclusividad. Y bueno, pasó eso. Él se hizo una idea en la cabeza y quizás, bueno, no sabemos Emma qué pensaba en realidad. Posiblemente capaz ella estaba como andando con él o hablaba pero no se lo tomaba tan en serio. O sea, no sabemos, no hubo en ningún momento una propuesta y tampoco un acuerdo entre ambas partes, es decir, si somos novios y no somos fieles. Quizás, creo yo, capaz Richard se pudo haber sentido medio inseguro por cómo era su personalidad y todo, con decirle a Emma, che, podemos hablar de este tema y aclarar si somos novios o qué somos, y decidió como dejarlo en su cabeza, como era como su zona de confort, decir, no, sí, es mi novia y es así, punto, y no enfrentarse nunca con la realidad de hablar con ella bien y especificar si lo eran o no lo eran. Y creo que esa inseguridad también lo pudo haber estado carcomiendo y cuando se dio cuenta de que posta ella no sentía lo mismo o que estaba como medio en otra, ahí fue cuando terminó estallando todo. Así que por un lado, eso, es muy importante la comunicación en pareja. Hasta yo misma me lo digo, o sea, tratemos siempre de comunicar todo lo que nos pasa, lo que sentimos, que no sentimos. Y nada, responsabilidad afectiva también, importante. Después, por otro lado, tenemos el tema de la música, esto de culpar siempre, bueno, no solamente la música, a cualquier cosa, también con las películas pasa, de culpar porque hay un género que trata de asesinatos o de muerte o de cualquier cosa y creemos que eso va a terminar generando que las personas se conviertan en asesinos. O sea, eso no tiene ningún sentido para mí, sinceramente. Es como un escape fácil, una justificación fácil, como decir, vos sos un asesino porque escuchas esta música, prohibamos la música y listo, fin, se terminó el problema. No, es como un escape fácil, pero no tiene nada que ver. O sea, ustedes nunca vieron, no sé, capaz millones de películas de terror o millones de películas de asesinatos y no, todos van a cometer crímenes después de ver una película. Lo mismo pasa con la música. Mi novio, por ejemplo, escucha Slipknot, justamente que les contaba y los culpaban de inspirar a crímenes, y él escucha desde que era adolescente y no es un asesino. Yo, por ejemplo, bueno, hablo de casos policiales, criminales un montón, o sea, estoy todos los días investigando o haciendo siempre algo relacionado a algún caso y tampoco soy un asesino, o sea, no es que me va a inspirar eso a ir a cometer un crimen y mucho menos ustedes que son consumidores posiblemente del contenido tampoco, o sea, por consumir esto no se van a convertir en criminales. Entonces me parece algo como un escape fácil de, como les digo, juzgar a la película, a la música, al género, prohibirlo y pensar que así van a solucionar un grave problema que está teniendo la sociedad. Y que aquí esto me lleva al siguiente tema, que es el bullying en este caso. Porque claro, o sea, ¿qué fue lo que llevó realmente a que Richard específicamente cometa estos crímenes? O sea, era algo que en él se venía
sembrando desde muy chico. Obviamente no es una víctima de la sociedad o del bullying porque él es el victimario. Para este momento él ya es un victimario y eso nada lo va a cambiar. Pero sí hay que analizar por qué él llegó a tener en su cabeza esta idea y convertirse en un victimario. Y estamos hablando de una persona que obviamente sufrió bullying toda su vida y es un tema muy importante a tratar y que la verdad me sorprende hoy en día cuando todavía veo casos de gente, a veces gente grande, y les digo porque hace poco en la televisión argentina salió una situación que se viralizó sobre bullying de gente grande, o sea, adultos haciendo bullying. Y que vos dices, o sea, ¿cómo puede ser que hoy en día sigan pasando estas cosas? Y encima por pavadas, porque, o sea, ¿cómo te pones a hacerle bullying o a acosar a alguien porque tiene pelo rojo? Me explico, porque es colorado o porque tiene un poco de sobrepeso. No tiene ningún tipo de sentido. Y esas son las cosas que tenemos que empezar a tratar y a cambiar como sociedad, que es muy difícil, es mucho más fácil juzgar un género de música, cancelar el género, que trabajar en todos estos aspectos. En educar desde nuestra casa, a nuestros hijos, a quien sea, que juzgar a alguien por su cuerpo, por cualquier cosa, dejarlo de lado, discriminarlo, decir eso, hacer eso está mal y no hay que hacerlo. Si nosotros educamos a nuestros hijos o a quien sea, van a ir a una escuela donde va a ser un ambiente sano y van a crecer chicos sanos. Bueno, obviamente también tiene que cumplirse eso dentro de la casa. También es muy importante. Pero nada, estoy hablando un montón porque literal es que todos estos temas me parecen muy importantes. Y hablando de todo esto, ya que existe el bullying, existió, también es algo muy, muy, muy importante a tratar el tema de la salud mental. Porque también es lo mismo, o sea, juzgando un género de música y teniéndolo de culpable es como ignorar también los problemas de salud mental que puede haber ahora en la sociedad por culpa del bullying que pasaron las personas, ¿me explico? Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí, listo, ya pasó, ya personas crecieron recibiendo bullying, ya personas crecieron con daños, entonces ahora hay que tratar esos daños de una forma más profunda, digamos. Evitemos a partir de ahora que se sigan formando eso directamente, eliminando el bullying, y a las personas que ya lo pasaron, y hay que tratar de ver ahí el tema de la salud mental, o sea, hay que darle la importancia, y yo creo que hay muchos países está muy dejada de lado la salud mental, se les da muy poca importancia y eso está terriblemente mal, o sea, en mi país es un desastre. Imagínense, por ejemplo, las obras sociales no cubren casi nunca, o sea, casi ninguna, ni en los planes más caros, psicólogo, por ejemplo, o psiquiatra. Y eso es algo muy grave, o sea, ¿cómo no lo pones en el mismo lugar de importancia que otro tipo de salud? O sea, es lo mismo. No se tiene tampoco en cuenta cuando hay señales claras de que una persona está necesitando ayuda. El Estado no se hace responsable ni cargo. O sea, hay personas que no tienen los recursos para pagar una internación psiquiátrica, por ejemplo, en un hospital psiquiátrico, o un tratamiento, y el Estado no se hace cargo de eso y tampoco le da importancia a eso. Y el hecho de que descuides a una persona que está necesitando una ayuda, ya sea psicológica o psiquiátrica, hace que después derive en estas tragedias. Como les digo, es más fácil hacer eso, decir, che, mira, este chico cometió un crimen porque escuchaba una música que habla de asesinatos, en lugar de ponerse a pensar todo esto en el bullying, en la salud mental, en la crianza de los hijos, en un montón de cosas. Es mucho más fácil. Entonces hay cosas mucho más profundas que tocar y analizar, en lugar de como verlo de una forma tan superficial, de decir, seguramente hizo el crimen porque cometió los crímenes porque tal cosa. O sea, no. Hay problemas mucho más profundos y cosas que cambiar. Bueno, hablé un montón, encima hablé sin guión toda esta última parte, así que no sé si se entendió algo de lo que dije o les quise decir, o si les resultó algo interesante, aunque sea, o se aburrieron. Pero bueno, me gustaría mucho que me dejaran en sus comentarios qué opinan ustedes acerca de todo este tema. Creo que puede ser un gran tema para hablar, discutir, debatir en los comentarios, así que con respeto, siéntanse libres de comentar todo lo que ustedes quieran, sus opiniones, si creen que la música es la culpable, si creen que es lo culpable, qué creen que hay que cambiar, y todos los que ustedes se sientan, no sé, con ganas de compartir, siempre, bueno, como les repito, con respeto. Ahora sí, creo que esto fue todo por hoy.
Si les interesa este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Antes de irme les dejo como siempre por acá mis redes sociales, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá abajo un video o listas de reproducción recomendadas para ustedes. Muchas gracias por verme, les mando un beso enorme. Gracias por quedarse hasta el final después de todo lo que hablé. Cuídense mucho y yo los veo en la próxima.